¿Cómo están? Los saludamos desde España, desde la Iglesia Río de Vida, y como siempre es un privilegio que Dios nos regala poder compartir este hermoso devocional de Tiempo con Dios, es Vida Viva. Seguimos con el libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo 14. Vamos a irnos del versículo 1 al versículo 14. Prepare su Biblia, prepare principalmente su corazón y leemos la palabra de Dios. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Impresionante el texto de hoy. Fíjese que la redención de los israelitas no consistía en salir de la esclavitud, sino en aprender a vivir en libertad. Habían sido por generaciones esclavos de Egipto. Y fíjese que los israelitas fueron liberados de las cargas pesadas en las cuales ellos tenían en Egipto, pero ahora debían aprender a vivir como hombres libres, y Dios les da esa libertad. No los libertó para que ellos hicieran lo que quisieran, los redimió. El Señor pagó el precio por su libertad. ¿Para qué? Para hacer de ellos su pueblo escogido. Y no, fíjese que no los llevó por el camino más largo e intransitable, ¿no? Sino que además les hizo acampar en un lugar cerrado. Ellos estaban acorralados ante el Mar Rojo, que se encontraban ellos en un callejón sin salida, se encontraban entre la espada y la pared, pero ¿saben? Todas esas cosas Dios las permite. Dios tenía que ponerlos en esa situación porque tenía el Señor que enseñarles algo allí en ese lugar donde ellos estaban. Todavía había una lección que aprender, y según Faraón, para los israelitas, para Faraón era pan comido, porque por un lado venía todo el ejército contra el pueblo de Israel y frente a ellos tenían el Mar Rojo. No tenían alternativa, no sabían por dónde huir, no sabían por dónde ellos escaparse. Pero fíjese lo interesante de todo esto, ¿no? Que vemos cómo los israelitas parecían estar sufriendo, ¿no? Ellos parecían sufrir como este síndrome que se conoce, el síndrome de Estocolmo, ¿no? No sé si lo han escuchado, cuando las víctimas llegan a creer que sus opresores son sus salvadores. Ellos empezaron a quejarse ante Moisés: ¿por qué nos sacaste de esta tierra, de Egipto? Mejor estuviésemos estado allí, ahí hubiésemos muerto. Miren cómo ellos veían como una salvación aquellos que por años
los tuvieron esclavizados, ¿no? Pero claro, era increíble ver cómo los israelitas ya habían salido de Egipto, pero Egipto aún seguía en el corazón de los israelitas. No habían sacado a Egipto de sus corazones. Entonces, permítame en todo esto hacerle una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuántas y qué cosas tiene que hacer el Señor para que usted pueda entender que así como el Señor sacó a Israel de Egipto, así también el Señor nos sacó del cautiverio del pecado? Así también el Señor obró, nos llamó la atención, el Señor nos cautivó, nos enamoró para sacarnos de ese lugar donde el enemigo nos tenía prisioneros, nos tenía esclavizados, nos tenía allí tristes, nos tenía ahí acorralados. ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida. ¿Vale? El Señor nos sacó de ese lugar, nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud, de la opresión, para traernos libertad. Y creo que ya a estas alturas de nuestra vida, cuántos años tenga usted en el Señor o a lo mejor esté empezando, sabe, permita que la palabra de Dios cambie su mentalidad. Necesitamos ser libres en nuestra mente primero, de que ya no somos esclavos del pecado. Ahora Dios nos ha traído a libertad y ahora Dios quiere hacer de nosotros alguien diferente, nos quiere hacer sus hijos escogidos, sus hijos amados. Tiene tantas promesas Dios para darnos a nosotros. Hagamos del Señor, que nuestra vida dependa del Señor, que nuestra manera de vivir, nuestro diario vivir dependa de Dios. ¿Sabe? Cuando usted se sienta acorralado entre la espada y la pared, como estaba el pueblo de Israel, sin salida, sin saber a dónde ir, usted tiene que saber que nuestra única salida está en Dios. Solo allí encontramos una salida. Usted tiene que saber que a veces Dios tiene que acorralarnos y tiene que dejarnos sin salida. ¿Para qué? Para poder acudir a Él y aprendamos solo a depender de Él, que era lo que el Señor quería enseñarle a Israel, que aún en medio de todo lo que estaban pasando, aprendan a depender de Dios. Jehová pelea por nosotros y nosotros estaremos ahí fuertes, agarrados fuertemente en Dios. Le decimos, Señor, gracias por tu palabra maravillosa, Señor, gracias porque hoy, Señor, nos motivas, Señor, Señor, nos animas a seguir creyéndote, Señor, que tú nunca nos abandonas y que aún en medio de las situaciones complicadas, Señor, o difíciles, tú estás de nuestro lado y tú siempre obras a nuestro favor. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea inmensamente bendecido.